una cosa que les iba a decir, o sea, uno lo que coloca en el mapa, todo no se dice en la exposición, ¿no? Porque el tiempo Obvio. ni siquiera da. Entonces yo aquí se los explico muy puntualmente, pero como se va a decir en la exposición, eso es un abrir y cerrar de ojos. Entonces, primero, tenemos, ay no, yo te necesito, pero espera que se me apague el computador. ¿Cuál? Ah, la de Cristian. Ahorita me cuentas. Ahora me cuenta. Tan cansona. Mi mamá chismosa. Listo. Mi lapicito. Amo el lápiz. Bueno, tenemos a Don Honguito, ¿cierto? Don Honguito eh, es un hongo característico que se llama hepatotóxico. Entonces, cuando ustedes escuchan hepatotóxico, ya saben que parrandea al hígado. Al hígado. Él tiene tropismo específicamente hacia el hígado. Entonces, bueno, él produce una aflatoxina B1. Él específicamente produce la aflatoxina B1, aunque los hongos del género Aspergillus producen B1, B2, B3, B4, B5, B7, un mundo, pero en este específico es el B1. ¿Qué va a hacer? Primero nos vamos a ir que recorre el tracto gastrointestinal. Entonces el perrito se comió su alimento normalmente. Este hongo se caracteriza por esconderse en las pepitas y usted ni cuenta da. O sea, usted le puede estar dando ese hongo a su perro y ni cuenta está. Porque no muestra esa lamita blanca que sale de los hongos y nada de eso, no. Él no tiene la capacidad de mostrar eso. Se esconde. Entonces, bueno, el perrito se comió las pepitas, lo que se leen, recorre todo el tracto gastrointestinal, atraviesa toda la parte del estómago, intestino, y cuando llega a la parte intestinal, se absorbe. ¿Dónde va? A transportarse por la vena porta. Sabemos que estas son las tripitas tuyas. La vena porta es aquella que sale del intestino y se comunica con don hígado. Entonces, vienen las pepitas por aquí en la comida del perrito, llegan a la parte intestinal y pues pasan por aquí por su venita y llegan al hígado. ¿Qué pasa? Además de dañar el hígado, eh, también afecta las, ¿cómo se llama? Espere. Ay, me olvidó. Las microvellosidades intestinales. Se tira el intestino y se tira al hígado, pero específicamente se tira al hígado. En el intestino ocasiona que haya una generación de poros a nivel de la membrana intestinal, entonces empieza a liberarse agua y todos esos electrolitos y puede desencadenar una diarrea. Pero los de nosotros no tienen diarrea, entonces no. Sino que se los digo porque lo pueden preguntar. Bueno, ¿y qué le pasa al intestino? Ocasiona esto. Pero como nuestros perros no tienen diarrea, me salto eso. Listo. Llegamos a don hígado, ¿cierto? Sucede que, no sé si se acuerdan qué es esto. Bueno, eso es un rompito, ¿no? Que sería un ácido lobulillo hepático. Sabemos que el lobulillo hepático está conformado por la vena central, arteria hepática, vena hepática y por donde sale la bilis, ¿no? Que es el conductillo biliar. También vi que el corte pasado ponían a dibujar en el tablero eso. Entonces ahí está. El rombito, chan, 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 su triada portal y su vena central. ¿Qué pasa? Cuando entra la sangre, sabemos que la sangre, como se los dije anteriormente, viene por la vena porta, que es esta que está aquí. Y esa vena porta, que está aquí, ella dentro del hígado se encuentra en esta mitad. Entonces, como se encuentra aquí en esta mitad, es a nivel centro lobulillar, pues por lógica sabemos que está en el centro, entonces el nombre lo dice, centro lobulillar, centro dentro del lóbulo.
¿Y qué pasa? Aquí, en esta zona centrolobulillar, va a desencadenar que se incremente el amonio sérico. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué se incrementa el amonio sérico? Sucede que en esa zona centrolobulillar hay una enzima que se llama igual que la del ácido araquidónico, la P450, pero no es la del ácido araquidónico, es otra, sino que tiene el mismo nombre. Esos son 5, a pesar de que parezca un 3. Ella se encuentra en esa zona céntrica, o sea, digamos que es esta que tiene el punto azul. Ahí está ella. Entonces, ¿qué va a hacer? Ella es quien detecta esa toxina que está viajando a nivel de la sangre. Entonces, Chan la detectó. Entonces, cuando la detecta, ocasiona una... espera, les digo el nombre. Una oxirreducción, si no estoy mal es que se dice a nivel bioquímico. Bueno, Cristian sabe que yo odio bioquímica, entonces eso me hace mal. Pero bioquímica es chimba. Ahora extrañan a Néstor y lo saben. La verdad, sí, pero igual odio bioquímica, no me gusta. Porque son un mundo de nombres muy extraños. Pero les digo el nombre, cómo se llama. Porque don Víctor me preguntó cómo se llamaba. Y en su momento se lo dije porque me acordaba y ahora me acuerdo. Ay, bueno, ¿dónde está? Espérense. Es que yo tengo mi mundo de hojas. Aquí está. Sucede que... Ah, ya. En esa zona centrolobulillar, eh, no sé si se acuerdan del ciclo de la urea, ocurre ahí. Mm, Yo no me lo sé, así que no me lo vayan a preguntar. yo Si no me me lo lo creo. preguntan en la exposición, nos decapitan, porque yo no me sé el ciclo de la urea. Además del ciclo de la urea, hay otro proceso que también se encuentra en la zona centrolobulillar. ¿Qué sucede según me explicaba Chat del ciclo de la urea? Porque yo no me voy a poner a estudiar eso. El ciclo de la urea se le escapa un amonio, usualmente. Y en esa zona centrolobulillar hay una... Amoníaco. Ve, no, dice que amonio. Lo transforma amoníaco, ¿no? Pues sí, pero luego. Cálmate, cálmate. No me acordé. En esa zona centrolobulillar hay una enzima que se llama glutamina, sintetasa, que va a coger ese amonio que se liberó y lo va a convertir en glutamina. Esa glutamina no es tóxica, entonces puede viajar perfectamente a nivel adentro tuyo, a diferencia que viajar un amonio o un amoníaco. Entonces, como la glutamina se transforma en glutamina, esa va a ir al riñón, donde va a ocurrir otros procesos de hidrólisis, donde va a ser transformada a glutaminasa y ya específicamente va a ser excretada. Eso ocurre normal, pero como doña Toxinita daña esta zona, pues don Amonio, no hay quien lo recicle del ciclo de la urea, el ciclo de la urea empieza a verse afectado, por lo tanto, pues empezamos a ver el amonio sérico. ¿Qué pasa luego de esto? En esa zona centrolobulillar, les decía esta palabra, se convierte en epóxido reactivo. El epóxido reactivo es una sustancia mucho más tóxica de la aflatoxina. O sea, si la aflatoxina es toxiquita, no, esta te mata. Entonces, ahí ya sabemos, genera radicales libres. Y ustedes saben que después de que hayan radicales libres ya no hay nada que hacer. Eso se forma el sancocho allá adentro. Entonces, ¿qué pasa? Ocurren dos daños, sino que para mí esta parte del daño mitocondrial fue más fácil que hablar de un daño del ADN, del hepatocito, de la transcripción, de la... Bueno, fue una chirolada y para mí eso me pareció muy difícil. Y además yo le puse un poquito más de sentido por el daño de la mitocondria. Sabemos que al dañar la membrana mitocondrial, empieza a generar poros a nivel de la mitocondria, se empiezan a liberar todas sus proteínas mitocondriales y todo su proceso mitocondrial se empieza a ver afectado, por lo tanto hay una disminución de ATP y por consecuencia también los hepatocitos se empiezan a ver afectados por la baja producción de energía. Sabemos que los hepatocitos necesitan una fuente suficiente de energía porque su trabajo es continuo, son celulitas que nunca paran. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que ese daño de los hepatocitos y de la mitocondria va a desencadenar un incremento de ALT y AST en sangre. ¿Por qué? Pero ¿cómo les parece que esas señoritas se encuentran a nivel de citoplasma? Y si hay una apoptosis de los hepatocitos, su La liberación citoplasma de sale estos. ahí libre por la vida, pues claro, se empieza a ver incrementada en sangre esa enzima. Entonces, pues ya sabemos por qué se incrementa. Este daño mitocondrial ocasiona varias cosas. Primero, baja proteínas. Sabemos que don hígado es el principal promotor de la formación de proteínas. Y al haber un daño hepático,
Por consecuencia, las proteínas séricas las vas a ver bajas en sangre. Hay que tener en cuenta, en el ABP no dice que están totalmente bajas, pero están ligeramente disminuidas. Modo Néstor. O están bajas o están altas, no, ligeramente disminuidas. Entonces, al estar ligeramente disminuidas, quiere decir que el daño está iniciando progresivamente. O sea, no es como, ¡prum!, se tiró todo el hígado, no, sino que está progresando a medida que se va diseminando por todos los lóbulos hepáticos. Y aquí es donde viene el sancochito más difícil. Así que, pongan cuidado. Bueno, no sé si en el ABP pasado les tocó hablar de la ictericia, entonces es más fácil. Sí. Sucede que está Doña Pere. Albúmina. ¿Albúmina? La principal proteína del hígado es la albúmina, Cristian. Sí, Entonces sí, la no me principal acuerdo. sintetizada. Sí, la del hígado es albúmina, ya. Doña albúmina es quien transporta, bueno, ahí dice albúmina, es quien transporta a doña bilirrubina no conjugada, que esa es la que le da ese pigmento amarillo a la piel cuando vemos los perritos ictéricos, los gatos ictéricos, bueno, hasta las personas ictéricas. Ella es la que se encarga de transportarla. Entonces tenemos la bilirrubina y la albúmina. La albúmina tiene un receptor específico que no sé cómo se llama, que yo no busqué eso tanto en cháchara, que se une a la albúmina, entonces se van como junticas las dos y como esta señorita no es soluble en agua, entonces necesita quien la transporte fácilmente, por lo que ella es lipofílica. Sí, le tiene miedo al agua. Entonces utiliza la bilirrubina, ¿Lipofílica? perdón, hidrofóbica. Perdón. Miedo, le tiene miedo al agua. Y ella usa a la albúmina para que la transporte y la pueda llevar al hígado y sea sintetizada y se forme en bilirrubina conjugada. Pero como sabemos que hay baja producción de proteínas en el hígado, pues por lo tanto, como la albúmina es una de las proteínas que se encuentra a nivel del 80%, a nivel del hígado no está, entonces empieza a haber una ictericia marcada porque esa bilirrubina se empieza a acumular específicamente en los tejidos. Y pues empezamos a ver el animalito amarillo. Y este daño de los hepatocitos, esa apoptosis, ocasiona que haya una inflamación y obstrucción del canalículo biliar. Se empiezan a liberar citoquinas proinflamatorias, todo eso, sino que yo no escribí todas las citoquinas porque eso me dan un mundo, la verdad. Entonces ya coloqué inflamación. Inflamación. Y la obstrucción del canalículo biliar, que es por donde sabemos que se va a expulsar la bilis hacia el intestino, que viaja por el, creo que es colédoco, bilis, vesícula biliar, colédoco, esfínter de Oddi y intestino. Creo que es así lo. No me acuerdo la verdad. Y llega al intestino y pues ocurre todo el proceso de la saponificación de los ácidos grasos, de las micelas y todo eso. Eso ocurre normalmente. Pero como ese es el canalículo biliar y hay una inflamación, hagamos de cuenta que está la inflamación, pues podemos dimensionar el espaciecito que le queda a la pobre bilis para salir. Entonces, ¿qué va a hacer? Como el espacio es tan chiquitico, la bilirrubina conjugada que sí hay en el hígado, por lo que yo les decía, ¿se acuerdan que les dije que el daño era progresivo, sino es, o sea, medianamente va avanzando, no que la toxina te pateó todo el hígado, sino que va a ir progresando? Cierta cantidad de bilirrubina conjugada sí hay en el hígado, porque si no el animal estaría naranja en menos de 2 días, sino que él se pone a empezar a poner amarillito, 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 hasta que termina una coloración naranja. ¿Qué pasa? Lo que les decía, la bilirrubina conjugada sí es soluble en agua. Entonces, como está este canalículo tan estrecho, 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 por la inflamación, no se puede liberar normalmente. Entonces, como es soluble en agua, se va a reabsorber hacia el torrente sanguíneo a buscar salida. ¿Hacia dónde va? Hacia donde Tejido. nosotros tratamos todo, riñón. Y desencadenar la bilirrubinuria. La bilirrubinuria es una orina muy parecida a la hematuria, pero no es igualita a la hematuria. Es muy parecida, pero no es la misma. Y ya, ahí ya tenemos esos signos. Se ve largo, la verdad, pero al momento de uno explicarlo, se empieza a comprender, porque uno empieza a asociar muchas cosas. O sea, pues no sé si porque yo lo hice, pero siento que empiezo a comprender, uno empieza a comprender mucho más cosas. No sé si entendieron esa parte. Sí, sí, la entendí. Pues tengo que ponerme como yo lo hago, que es a pasar, a volver a hacerle y todo, pero pues sí la entendí. Entonces, luego de haber ocurrido todo eso, nos vamos para acá arriba, aunque el orden es al contrario, ¿no?
primero tenemos que ocasionar esta parte de aquí, porque pues primero pasa por la parte, llega al intestino, desencadena la activación de células contra marfiles y en el intestino además se absorbe. Entonces, digamos, lo va a decir Daniel o lo voy a decir yo miro cómo cuadro con él a ver quién dice esto. Pero por eso no se preocupen. Igual, lo importante es que lo comprendo. En esa parte a nivel intestinal, creo que ahí ven, sí. Hay unas células que se llaman enterocromarfines. Sucede que esa toxina las va a activar porque tienen receptores específicos. Y tristemente, la serotonina, no sabía, me sorprendió mucho, activa unos receptores que son los 5H3, que son los vagales, todos sabemos que el vago es el que más trabaja, y van a desencadenar unas señales al núcleo del tracto solitario. ¿Qué pasa en el núcleo del tracto solitario? Va a consecuencia de eso a activar el centro del vómito. Y pues tú vas a vomitar. ¿Qué pasa aquí? Sucede que aquí hay un proceso de activación muscular, ¿no? Porque tú sientes como que te dan ganas de vomitar y como que empiezas primero a contraer el abdomen, la epiglotis se cierra, la laringe se relaja, todo ese proceso. No sé si quieren que se los mande en un parrafito o se los mando en un audio o se los digo aquí. Dilo tú mejor. Pero se los leo porque ni yo me lo sé. Pero uso mi papel. Porque es largo, al igual que el proceso de la tos. Porque cuando tú vas a toser, tú sientes como primero la carrasperita de la garganta, luego sientes como que haces presión a nivel del tórax y todo ese proceso, toda esa activación de nivel de músculos. Y Víctor sí me lo dijo. No quiero que me lo coloca, pero cuando se lo pregunte, me lo tiene que decir. Y yo, ay, no, tan cansón. Ya. Bueno. Espera un momentico, yo me voy por acá, que por acá, creo que lo tengo más fácil. Porque mi hojita es un poquito desordenada. Momento. Este. Y vamos a colocar control F. Vómito. Ay, no, este no es. A ver, de cuarto, notas de quinto, fisiopatología del virus del moquillo. Control F, vómito. Ya. Sucede que, como les decía, ¿no? Ocurre esa activación del nervio vago, ¿cierto? Se va el potencial de acción. Imagínense que va ahí la información corriendo, como Pedrito por su casa, por el nervio vago hasta el ganglio nodoso. ¿Qué es el ganglio nodoso? Ni puta idea. Solo en internet sale ganglio nodoso. Pero sabemos que es un ganglio no inmunológico, sino ganglio de respuesta de señales. Ay, bueno, de señales del cerebro. No me acuerdo cómo se llama ese ganglio, los ganglios así, que no es inmunológico, sino el otro ganglio. ¿Qué pasa? Los axones, sabemos que son los que están conformados a nivel de las neuronas, bajan al núcleo del tracto solitario, que es el NTS que está ahí en el mapa. ¿Y qué va a hacer? Igual aquí en el video queda escrito el párrafo donde se los estoy leyendo, sino que hay gente que le gusta más que se lo expliquen en audio. Al núcleo del tracto solitario, donde sale una señal aferente al centro del vómito. Y esa encadena coordinación de múltiples vías eferentes. Aferentes de afuera hacia adentro, eferentes de adentro hacia afuera. Primero, se activan diferentes nervios. El frénico asociar a freno. Espinal a las espinas. Esos dos nervios, ¿qué van a hacer? Van a contraer el diafragma. Todos sabemos dónde queda el diafragma. Y a nivel también de los músculos abdominales. Si le preguntan cuáles son los músculos abdominales, el recto abdominal, el oblicuo externo, el interno y el transverso. Sí me acuerdo que ahora ya los mencionaba en la clase, pero no me preguntan dónde quedan. Lo que van a hacer es que al contraerse todos esos músculos como en conjunto, van a hacer que la presión a nivel abdominal se incremente. Pero además, también ocurre que el núcleo ambiguo, el motor dorsal del vago,
estimulan las fibras vagales preganglionares, sabemos que es antes del ganglio, que llega a nivel del estómago para activar las POS, ¿cierto? Y van a liberar la acetilcolina, o sea, aquí lo que ya sabemos, liberan acetilcolina sobre receptores muscarínicos, induciendo una contracción retrógrada de la musculatura gástrica. Entonces, esta partecita que les digo ocurre a nivel del estómago. Y por otra parte, tenemos que también se activa el nervio glosofaríngeo, que su nombre lo dice, faríngeo actúa a nivel de la faringe, lo que va a hacer que la faringe se relaje y la laringe al mismo tiempo. Y a nivel del hipogloso, ese va a hacer que la lengua tenga la capacidad como de hacer ese movimiento cuando uno vomita hacia adelante, hacia atrás, como que la lengua no se quede ahí en modo pausa, sino que tu lengua también se mueva. Y pues que tú puedas expulsar efectivamente todo el vómito. Es un proceso muy largo, muy difícil de aprendérselo, pero probablemente no lo pregunte. Y algo así parecido es el de la tos. Algo así. Y pues ocurre el vómito. Acá tenemos que lo que yo les decía, que por qué se escogió el Aspergillus flavus, porque él se caracteriza por ser inmunosupresor y al inmunosuprimir da paso a patógenos oportunistas. No queremos decir que el distemper y la bordetela solo ingresen cuando hay inmunosupresión. Ellos pueden entrar en cualquier momento, pero una inmunosupresión deja al animal más predisponente a que ingrese cualquier patógeno. ¿Cómo hace la inmunosupresión? Sucede que ese epopsio que les había dicho por acá hace que haya una unión a los linfocitos y entren a apoptosis. Y sin linfocitos, ni linfocitos T, ni linfocitos B, no hay nada. Entonces empieza un proceso inmunosupresivo y da paso a dos patógenos oportunistas que tenemos nosotros. Primero vamos a irnos por la bordetela bronchiséptica. Sabemos que es una bacteria gram negativa que ingresa por vía respiratoria. Y en sus factores de virulencia tiene que estar la hemaglutinina, la pertactina y las fibrias. Ay, ve, porque dice fibrias, eran fimbrias. Bueno, ahorita lo cambio. Fimbrias. ¿Qué van a hacer? Ellas en conjunto tienen la función de que ocurra una liberación de toxinas y los LPS, que sabemos que son los lipopolisacáridos. Y hacen que cuando a nivel del epitelio nasal, no recuerdo cómo es el nombre del epitelio nasal, porque no lo puedo preguntar a Ana, ocasiona que haya una necrosis del epitelio. Entonces, ¿qué desencadena esta necrosis? Que sean reconocidas por los receptores tipo TOL. Lo mismo que hablaba Cristian ahorita de la inmunología, que están los TOL, me parece que son los TLR4, los TLR8, bueno, soy un mundo, ¿cierto? Pero yo puse TOL, porque por lo general son Yo los uso los cuatro. 4. Son los cuatro siempre, pero yo puse TOL. Y además como dije que tenía el 4 allá, yo, el 4, TOL. Ya. Y ya sabemos que al ocurrir que TOL lo detecte, la inmunología viene a jugar. ¿Qué hacer? Sabemos que las células caliciformes son las productoras de moco. Esas se encuentran a nivel de la parte nasal de tu naricito. Ellos estimulan a las células caliciformes y empiezan a trabajar aún mucho más. ¿Por qué? Porque como hay un daño y sabemos que el moco no es un proceso como de cochinada ni nada de eso como mucha gente lo ve, sino un proceso inmunológico que tu cuerpo hace para tratar de expulsar algo extraño que hay ahí y algo que te está generando un daño. Entonces empieza a hacer esa producción de moco no dice que es muco purulento ni nada de eso, sino que dice que es moco, no sabemos si es con exudado o transudado ni nada de eso, y se encadena que las células coliciformes funcionen mucho más, por eso hay una flechita hacia arriba, lo que desencadena la secreción de moco. ¿Qué pasa con esa secreción de moco? Yo no sé si ustedes han visto que cuando uno tiene gripa, ese moco, si tienes la nariz tapada y no pueden ni siquiera abrir los ojos porque no tolera nada. Sucede que, bueno, esto es un ojo de un perro, aquí un conducto, esta es la nariz y este es el conducto. Recuerden que este es el ojo. Hay un conducto que se llama conducto nasoocular. Conecta la nariz con los ojos. Sucede que ese moco que ha desencadenado la producción o sea, ese moco que ha sido producido, hace que sea reconocido por CALT, que es el epitelio asociado a la conjuntiva. Creo que se llama así, igual ahorita me lo bien. Porque es que es muy largo el nombre y no lo quiero poner completo. Lo que desencadena que haya una inflamación conjuntival. Sabemos que inicia la producción de óxido nítrico, interleuquinas, todo lo que ya sabemos.
pero tampoco lo iba a poner ahí, porque si así está grande ese mapa, no me quiero imaginar cómo iba a quedar si le colocaba todo eso. Y sabemos que el óxido nítrico es vasodilatador, ¿no es cierto, Cristian? Sí, lo que Entonces, dijo Mariana. como es vasodilatador, desencadena que tú veas los ojos así como rojo, 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 rojos. Recuerden, porque al aumentarse el tamaño de las venas hay mayor flujo de sangre y eso hace que se pongan rojos, si se lo preguntan. Ajá. Y pues ahí ya inicia un edema de los vasitos sanguíneos, la hiperemia, que en muchos lugares es que se ve así rojo, 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 y una secreción, porque hay tanta inflamación a nivel ocular que empiezan a estimularse mayor producción de lágrima, por lo tanto empiezas a ver como un probable lagrimeo que no es como de conjuntivitis 100%, sino que a veces la conjuntivitis puede ser solo observada por la inflamación ocular, los ojos rojos, rojos, rojos y ni siquiera hay lagrimeo. Pero en este caso puede desencadenar un lagrimeo. Puede ser leve, pero también lo hace. ¿Qué pasa también? Sucede que esa liberación de esas citoquinas, una de esas está la interleuquina 8. Esa interleuquina 8 tiene la capacidad de reclutar neutrófilos. Y sabemos que las bacterias son atacadas por los neutrófilos, como lo dijo Cristian. Copiona. Sorry. Y sucede que esa bacteria, esas citoquinas, la interleuquina 8, se empieza a producir de manera exacerbada. O sea, hay interleuquina 8 hasta el cansancio. Entonces, los neutrófilos que son producidos en la médula ósea, bueno, le dice la interleuquina 8 a la médula ósea, amiga, produzcame neutrófilos porque necesito que me defiendan porque me están acabando. Ahí es cuando empiezan a salir los famosos en banda, que son inmaduros. Entonces, como hay tanta producción de interleuquina, salen los inmaduros, los inmaduros, los inmaduros a atacar, a atacar eso extraño que se está ocurriendo y que eso es uno de los resultados del hemograma. Por eso pueden notar que los signos están reportados en color rojo y los hemogramas están reportados en color moradito. ¿Qué pasa también? Esas citoquinas desencadenan que haya una activación de los receptores de la tos. Los hipersensibilizan. Digamos de cuenta que el receptor de la tos tiene una capita que lo protege. Pero esa citoquinas y esa inflamación hace que haya una hipersensibilización de esos receptores y se activen. Y ahí viene lo mismo. Mediante las fibras vagales, saben que el nervio vago es el principal trabajador, llega la señal al bulbo raquídeo, donde va a desencadenar la activación del reflejo tosígeno, lo que se va a evidenciar como la tos. ¿Cómo ocurre ese proceso de la tos? Ya se los digo porque también Víctor me dijo, se lo voy a preguntar. Entonces es mejor asegurarse, prendérselo antes de que no lo pregunte y no lo sepamos. Porque, les soy sincera, ni yo me lo sé, porque es complejo. Es complejo el proceso de la activación de la tos. Bueno, sabíamos que íbamos por el nervio vago, ¿no? Vamos al núcleo del tracto solitario. Sino que yo eso no lo tengo escrito ahí nada. O sea, yo voy directo, directo, directo al bulbo. Pero primero tiene que llegar al núcleo del tracto solitario que se encuentra presente dentro del bulbo raquídeo. Donde, no sé si se acuerdan, bueno, no sé si se acuerdan la verdad, que hay Mariana, unos... no se ve nada. Ay, ve, ¿por Está qué se como salió? rosado. ¿Por qué se salió? Ya, Ahora, Sí. espérame, yo miro, espérame, porque yo había puesto nomás compartir esta ventana. Ya, ya. Es que esto lo tengo acá escrito y no me lo sé. Igual en el video les queda ahí, por si ven que yo hablo muy rápido, lo pueden pausar y pueden leerlo. Eh, ya. Llegamos al núcleo del tracto solitario, ¿no? Que está en el bulbo raquídeo. No sé si se acuerdan que Heredia decía que están los centros de los núcleos de la respiración o los centros de la respiración. que son tres. El ¿Cuáles? No sé. dorsal, el ventral, el pontino y el Voisner, no sé cómo se pronuncia la verdad. Esos señores están allá. Y esa información llega allá. Donde va a ser que... ¿Cómo les digo? Ay, no, esperen, mejor se los dedo acá. Porque ahí ya les dije los nervios. Ve los núcleos. Porque también me lo dijo. ¿Y cuáles son los núcleos? Y yo, son cuatro. Y me dijo, ok. Porque son preguntas que él me las hizo en una tutoría y sé que probablemente si las hizo en la tutoría las va a hacer en la exposición. Y si no, no las hace en la exposición, maravilloso. Pero
ya dio como la advertencia de que probablemente las puede hacer. Entonces es mejor curarse en salud. Ay, ¿qué se hizo? Momento. No, este no es. Este no es. Este no es. Este no es. Este sí. Ya. Entonces, primero se activa el núcleo dorsal. Entonces tú cuando vas a toser, no sé si ustedes han notado, ahorita cuando les dé gripa tengan en cuenta eso, que uno va a toser y uno primero como que inspira, uno como que eso uno siempre hace, es porque se activa específicamente primero ese, el núcleo dorsal, que hace que tú inspires. Luego se activa el ventral, que actúa específicamente en dos músculos, en los expiratorios y en la laringe. Y ocurre durante el proceso de la expulsión. Como tú ya inspiraste, entonces vas a botar ese tipo de flema. Luego vamos por el pontino, con neumotáxico, amnéustico y todo eso. No sé si se acuerdan también de esos. Que eso ocurre, o sea, ese proceso casi no se ve, pero también lo puede preguntar. Que el neumotáxico regula que la inhalación ocurra normalmente y el amnéustico prolonga esa dicha inhalación. Todo ese proceso ocurre en conjunto de esos tres. Pero eso es aparte, o sea, como si me las preguntan. Y finalmente el Fretz-Boisner, que es el encargado del ritmo respiratorio. Lo que desencadena que tú como que te tosas con un ritmo. Como que dele, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares. Es por eso, porque tienes un ritmo continuo totalmente activado. Luego de eso, de esa señal que ocurrió allá adentro, viaja otra vez por el nervio frénico, como se los había dicho en la parte del vómito, llega al diafragma y se activan los nervios espinales, que van a los intercostales músculos y a los músculos abdominales. Sabíamos, como les había mencionado ahorita, los abdominales, el oblicuo interno, el oblicuo externo, no me acuerdo el otro, no me acuerdo el otro, son 4. Que lo que da paso a esa inspiración profunda, da la fase compresiva. ¿Qué hace la compresiva? Todos sabemos que está la glotis, que es la que separa esa parte para que no se te vaya la comida por el camino viejo. Entonces, ¡pram!, automáticamente se cierra. El diafragma y los músculos expiratorios, que ya se los dije arriba, se contraen. Y finalmente, inicia la fase expulsiva, donde cuando tú toses, en esa milésima de segundos, la glotis se abre para que pueda salir como con más presión. Y también salga todo ese proceso de los mocos, de secreción mucopurulenta, todo ese pendejadas que tengas a nivel pulmonar y a nivel de la laringe, porque sabemos que la tos es proveniente a nivel de un reflejo pulmonar. Y ya, la tos es un poquito más difícil. Luego tenemos la tos. Y ya nos falta el último, que es el virus del mosquito. ¿Qué es el más? El más, para mí, difícil. Antes de toda la chirolada que les voy a decir, sucede y acontece que Víctor me preguntó una cosa. No sé si se acuerdan de esto de Giovanni, probablemente sí. ¿Se acuerdan que Giovanni nos decía que cuando el virus llega a una célula, primeramente inicia el proceso de absorción, como que se pegaba ya a la celulita? Luego penetra la célula, luego pierde el desnudamiento, la replicación, la transcripción, se ensamblan los nuevos viriones y ahí ya salen los viriones por exocitosis. Sí. Víctor va a preguntar eso. Me lo preguntó cualquier cantidad de veces. Dígame el proceso de la replicación viral. Entonces, hay que aprenderse ese proceso de pe a pa. Porque me lo puede preguntar a mí o a Daniel, que somos los que vamos a exponer esto, como se lo puede preguntar a cualquiera. ¿Pero virales o retrovirales? ¿Cuál es el motivo? Viral. Ya. Entonces, sabemos que dentro de la célula ocurrió todo ese proceso a nivel del celular y pues ya salen sus nuevos hijitos. Hay que decírselo porque me lo preguntó y se lo dije. Bueno, tenemos que el distemper boquillo es un virus de ARN, no decir ADN, porque no, nos decapitan por ahí. Ingresa por vía respiratoria. Yo lo justifiqué que él ingresó a nivel de la naricita.
¿Solo puede ingresar por la nariz? No. Pero nosotros dijimos por la nariz y ya. Ingresa por la nariz, por vía respiratoria y son unos receptores que son CD150. ¿Qué pasa con esos receptores CD150? Se encuentran a nivel de las células mononucleares. Sabemos que las células mononucleares son todas las células de defensa de nuestro cuerpo. O CD150 se llama, o S, L, A, N, o SLAM. Puede recibir cualquiera de los dos nombres, la verdad. Pero todo va a como usted lo quiera decir. Si para usted es más fácil decir CD150, pues dice CD150. Si usted quiere decir SLAM, pues dice SLAM. A mí me gusta CD150. ¿Qué va a hacer a nivel de las células mononucleares? Va a estimular que haya una liberación de interleuquina 6. ¿Qué pasa? Esto me quedé sorprendida. No sabía que podía ocurrir eso. Esa interleuquina 6 tiene la capacidad de ir a nivel de los hepatocitos, que va a producir una hepcidina, la cual va a bloquear la nivel de la producción de la ferroportina. Sabemos que la hemoglobina, su principal producto es el hierro. Entonces, hay un bloqueo en esa ferroportina que... ¿Dónde está esa hoja? Bueno, ahorita les digo eso porque no me acuerdo. Eso fue el último signo que hice. Al bloquear esa ferroportina, pues va a haber una disminución a nivel de hierro en la sangre, pero pues no tan marcada. Lo que nos va a desencadenar una anemia normocítica y normocrómica. Sabemos que tienen un color normal, sí, un color normal y un tamaño normal. Lo único es que hay una poca cantidad. Ahorita les explico eso mejor porque la verdad esa parte para mí es nueva. Listo, vamos para las células mononucleares. ¿Dijiste epsidicina? Hepcidina. Epsidina. Pero eso no era, o sea, ¿qué dijiste lo del hierro? ¿La reabsorción de hierro o la absorción? ¿O la Bloquea la ferro... disponibilidad? Es que no me acuerdo bien, pero ahorita se lo digo, porque lo que sí me acuerdo es que al bloquear la ferroportina tiene la capacidad de que haya esa disponibilidad de hierro a nivel de sangre. Sí, no estoy mal, espera un momentito, que yo tengo todo esto aquí Porque súper cuando yo anotado. los puse, yo tenía que la epsidina lo que hacía era que permitía la captación del hierro, pero como no estaba presente, el hierro no podía entrar a la sangre, lo mismo con la insulina, que la insulina permite la entrada de glucosa a las células. La Veamos. epsidina lo que hacía es que permitía la entrada de hierro a las células, pero como no hay epsidina, la, el hierro se va y por eso está la anemia férrica, ferropénica. Pero en este caso no es ferropénica, es normocítica normocrómica. Pero Entonces, pero ahorita se los digo. esa anemia, ¿por qué? O sea, por cantidad de hematocrito, porque pues, o, Esa anemia ocurrió por el exceso de interleuquina 6, primero, uh-huh, que va a estimular a hepatocitos. ok. Y en los hepatocitos ocurre ese proceso de la formación de la hepcidina. Es que no encuentro en el portafolio donde tengo eso escrito. Pero un momentico. Es que eso es nuevo, la verdad. Eso lo hice hace poco. Porque ya estaba mamada hacer eso. Ya. La interleuquina 6 va ligada. Produce la hepcidina. Esa hepcidina bloquea la liberación de hierro. Eso encontré yo en una página de la NSBI. Al bloquear la inhibición de hierro, eh, pues los macrófagos disminuyen la absorción de hierro a nivel intestinal y hace que haya una reducción de hierro en las células, reduciendo su concentración en sangre. Pero además también tenemos que la hepcidina bloquea la ferroportina. Entonces ese poco y nada de hierro que hay no puede salir a sangre. Lo que resulta que hay menos hierro circulante, que sería una hipoferremia. Y lo que hace es que esa bueno, el nombre que les acabé de decir. Es anemia férrica. Sí, pero según su tío Víctor me dijo que no, entonces para él no es férrica. No, pero sí es anemia férrica. Él dijo que no. Pero sí, literalmente estás diciendo que hay poco nivel de hierro en sangre. Ujú. Y el hierro es transportado por los glóbulos rojos. Ajá. Va a buscar literalmente. ¿Cómo dijiste cómo se llama esa anemia? Normocítica y normocrómica, que es un tamaño normal y un color normal. Por eso, pero dijiste otra cosa, ferro, algo. Ah, hipoferremia.
Ok, ya, la razón. Hipoferremia y anemia. Porque él lo leyó y él no me dijo nada, me dijo, sí, está bien, y yo pensé que me iban a preguntar eso, porque cuando yo lo entendí mucho al hierro. Pero pues la verdad, no, no sé. Ya, no es lo mismo. Pues, entonces, ¿estoy bien? Sí, estás bien, porque anemia, o sea, a ver, la hipoferremia es hierro en sangre, ya está. Ajá, La anemia férrica es que no hay hierro para producir glóbulos rojos, entonces no hay glóbulos rojos. O ajá, sea, una desencadena la otra, pero no es lo sí. mismo. Ya, dejémoslo, ya está. Perdón por interrumpirte. Por eso él no me dijo nada, yo creo. Bueno, ahí está la cosa esa. Bueno, ya casi acabamos, nos faltan 5 signos. Sucede que esas células mononucleares que se encuentran en el torrente sanguíneo, ¿no? Porque sabemos que son todas nuestras células de defensa. Eh, ellas, primeramente, se van a ir a nuestros ganglios linfáticos, comúnmente conocidos como linfonodos, donde va a iniciar un proceso de replicación muchísimo mayor, porque pues allá está la fábrica y está todo en la guardería, está todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Se empieza a replicar eso allá adentro. Pero sabemos que eso ahí va primeramente, perdón, espere que me salté algo. Primeramente va a nivel de linfa. O sea, cuando entra por la respiratoria, llega a la célula mononuclear, se va a través de la linfa hacia los ganglios linfáticos, donde va a producir un proceso excesivo de replicación viral, media por las glicoproteínas, que sabemos que son glicoproteínas de adhesión, que es la glicoproteína H y la glicoproteína L. Son más. Si algo se las mando ahorita en un mapito que tengo chiquitico porque son un montón. Y hace que haya una diseminación a nivel del torrente sanguíneo. O sea, luego de linfa pasamos al torrente sanguíneo. ¿Cómo ocurre todo ese paso? Pasa la linfa por el conducto torácico, el conducto torácico se conecta con la vena cava, llega al corazón, ocurre aurícula, ventrículo, pulmón, bueno, toda la chirola que ya sabemos. Y llega a sangre. Cuando llega a sangre, como tiene receptores específicos, entonces ella va a buscar su tropismo a su receptor, así como pasa con la de Christian, que ella por eso no se queda abajo en uretra, ni en ureter, ni en vejiga, sino que se va a riñón. Entonces ella va a ir hacia el sistema nervioso central. Obvio, puede ir hacia otros órganos, pero en nuestro caso, como el virus no tiene preferencia como que, bueno, yo hoy me quiero ir para el riñón. No. Él sí se quiere ir hoy todo para el sistema nervioso central, pues está todo para el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué va a hacer? Se disemina hacia el sistema nervioso central donde va a afectar el tronco encefálico, que ocasiona la alteración del SARA. SARA es el sistema de articulación reticular apropiado, es que se dice, es que es en inglés, pero yo lo dejé en español porque en español es un poquito más fácil de decirlo. La apatía. Yo no sé si se esté bien de la apatía porque es todo muy difícil de entender. Igual no me criticó nada. Solo me criticó que porque había escrito Sara. Y yo le dije porque me gustó. Está el Sara, el sistema reticular activador ascendente. Él está en el tronco encefálico. ¿Qué va a hacer? Él participa específicamente que tú mantengas alerta, que estés así como activo, no sé qué, y él afectar el tronco encefálico, pues esa zona se va a ver afectada, por lo tanto, la reducción de SARA se va a ver disminuida. La alteración pues de esto desencadena que tu estado de ánimo de alerta no esté comúnmente normal y inicie una apatía. Y apatía es, según yo lo asocié, después de la lucha de entender eso, es que el animal está como ahí echadito y no se quiere parar. Apatía puede ser de otras formas, pero yo me quedé por ahí, porque eso está muy difícil. Cuando llega a nivel del sistema nervioso central, como llegó, primero sabemos que está la barrera hematoencefálica. Entonces, como ya va en sangre, saben que pues puede atravesar la barrera hematoencefálica mucho más fácil porque, ¿por qué? Porque están todos sus vasitos sanguíneos y todo su proceso para que le faciliten la habilitación a través del paso de la barrera hematoencefálica. Entonces, sabemos que está la barrera, esta es la barrera, aquí viene la sangre y changa, 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 atraviesa su barrera.
¿Qué se va a encontrar adentro? Células de la glía, oligodendrocitos, astrocitos, microglía, bueno, todas las células que ya sabemos. Se toca aprender su función de cada una porque sé que Ana probablemente no las pregunte. Que va a ser a nivel de los oligodendrocitos, que son los, Cristian, ¿me corrige? Los astrocitos son los productores de la mielina. Sí. Ok. Hace apoptosis de los astrocitos. Porque tienen receptores CD14, pero no lo vamos a decir nada de eso. Sí. Por eso yo no lo escribí nada de eso. Muchos grupos han explicado la desmielinización, pero yo no encontré en ninguna página que la desmielinización causara alguno de los signos que nosotros tenemos. Sí lo ocasiona, sí, pero yo no encontré qué causa. Entonces, no hay. Ocasiona una desmielinización, por lo tanto sabemos que al no haber mielina, el potencial de acción se va a ver afectado. Además de ese daño a nivel de las células, ocasiona que haya una una reducción. No sé si se acuerdan de la clase de Víctor, que él decía que había un GABA A, GABA B y transportador GALT, no me acuerdo, o sea, él lo dijo, pero la verdad no sé si se acuerda. Sucede que el virus del moquillo hace que haya una reducción de esos receptores y transportadores, lo que desencadena que la señal inhibitoria, que sabemos que la hace GABA, se vea afectada. Por lo tanto, glutamato, que es el excitatorio, que es inhibido por GABA, pues sabemos que va a estar incrementado, lo que desencadena una hiperexcitabilidad. Esta hiperexcitabilidad, ¿qué ocasiona? Ocasiona dos factores muy importantes. Primero, que activa motoneuronas superiores, que a la activación de estas motoneuronas superiores, esperen que aquí tengo la hojita, porque aquí está medio resumido para todo lo que ocurre. Esperen, flores, mioclonias. Ah, ya. Esta activación de estos motoneuronas superiores genera una sobreestimulación de las motoneuronas inferiores. Eso es un sancocho, la verdad. Siento que no sería capaz de explicárselos. Por favor, ahí me podrían colaborar poniéndoselo a chat y que chat les explique ay, pucha, esta partecita. Porque a mí se me dificultó mucho comprenderlo y en este momento mi cerebro ya no está funcionando. Y todavía me faltan 4 signos más. Sabemos que estamos en las motoneuronas inferiores. Cuando hablamos de motoneuronas, sabemos que son las que participan en la liberación de la acetilcolina. ¿Escuchan la licuadora de mi mamá? Bueno, ya se apagó la licuadora. Vamos a escuchar a licuadora. Y esto va a hacer que haya una activación de motoneuronas, además de estas, superiores e inferiores, corticales y subcorticales, que van a enviar información por los nervios periféricos, haciendo que haya mayor liberación de la acetilcolina, que les decía aquí, lo que desencadena, como sabemos que hay mayor liberación de acetilcolina, hay como una contracción continua del músculo y además, pues sabemos que ocurren como ese movimiento, así que ustedes ya lo mismo lo han visto, como que la patica se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Yo lo asocié que es como con la contracción muscular excesiva desencadena que la mano dele y dele y dele y dele y dele. Esta hiperexcitabilidad no solo ocasiona solo este daño, sino que hace una activación de motoneuronas que se encuentran en el núcleo motor trigémino y en el generador central de los patrones masticatorios, que pues cuando hablamos de esa parte masticatoria sabemos que estamos a nivel de la boca y en el núcleo trigémino también. ¿Qué hace? Se encadena que las descargas eléctricas no estén controladas, por lo mismo que les decía arriba, el exceso de GABA, el exceso de glutamato, poquito GABA, no hay un control normal y sabemos que el glutamato en exceso es tóxico. Lo que desencadena que las descargas rítmicas sin control lleguen a dos músculos específicos, que sabemos que el macetero y el temporal son encontrados a nivel de la mandíbula. Esta afección a nivel de estos dos músculos hace que el animal siempre esté en constantes movimientos masticatorios, por lo que no hay un proceso que le diga, bueno, amigo, para, ya no envíes más información. No, hay una información constante, 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 constante y repetitiva. Bueno, ya, eso por un lado. Y faltan nomás dos. Acá arriba, cuando les hablaba del exceso de GABA y glutamato, no solo ocasiona hiperexcitabilidad, sino que afecta a las células de Purkinje,
Sabemos que las células de Purkinje son las señoras que modulan como la coordinación y todo ese proceso. Entonces, al afectar las células de Purkinje, ay, pues afecta específicamente unos, espere, núcleos, ay, ¿cómo se llama? Espere, se me olvidó el NSP, creo que son núcleos del centro temblores. Guau, 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 guau. Ay, ¿dónde está? Mm, Ok, bueno, no lo encuentro. Pues no lo tendré guardado, no me acuerdo. Ay, sí. Bueno, creo que es el núcleo. Ay, espere, yo miro de una vez para que les quede guardado en ese texto. Eso. Mm, Ay, no. Ah, los cerebrosos profundos. Ah, sí, eran los dos. Esos núcleos cerebrosos profundos son los que participan en la coordinación motora. O sea, que tú como que camines normal. Entonces, como hay un daño en Purkinje y Purkinje es el que participa en ese proceso de que la información esté coordinada y normalita por la afección de GABA y glutamato, entonces hay una señal constante. Es como si usted le estuviera cayendo una gotita de agua a un vaso, dele, y no por raticos. Entonces, ¿qué hace que las señales excitatorias se vean muchísimo más incrementadas y activen específicamente las regiones motoras? Y pues al afectar la parte toda motriz, no habría como un control a nivel de tus movimientos de las articulaciones y toda esa parte muscular. Entonces, por lo tanto, tú puedes ver que el perro como que se para y como que tiembla y se cae. Después, porque no hay un control que viene desde a nivel de la parte del cerebro. Y además, esa afección de glutamato y GABA hace que haya una producción excesiva de NMDA, que es N-metildiascotato. ¿Qué hace? Que esto haya una entrada excesiva de sodio y de calcio. Sabemos que como ocurre el proceso de la espolarización, creo que ya todos no lo sabemos de memoria, entonces hace que ya la espolarización sea muchísimo más continua y o sea, el pobre cerebro queda loco, la verdad, las pobres neuronitas están enloqueciendo porque llega y no para de llegar y no hay quien lo inhiba, entonces la espolarización es continua y no hay un proceso que la pare. Entonces hay podríamos decirlo que un exceso de trabajo de la pobre neuronita, que sería una excitabilidad neuronal, entonces la neurona está cansada de trabajar entonces hace como que envíe una actividad epiteliforme, lo que se vea reflejado físicamente en el paciente como las convulsiones. Creo que terminé.